Casi un mes después de su estreno en las salas de cine y una semana de su esperado debut en Netflix, todo el mundo sabe que La Sociedad de la Nieve cuenta con una serie de cameos de lo más notable a lo largo de sus 144 minutos de metraje. No es un secreto que los supervivientes de la tragedia de los Andes han quedado encantados con el resultado de la película de J.A. Bayona, que 30 años después de Viven de Frank Marshall ha vuelto a llevar a la pantalla la traumática experiencia que vivieron hace 50 años, así que no es de extrañar que hayan sido varios los que han aceptado aparecer en ella. Solo 16 supervivientes de los 45 que viajaban en el avión y los 29 que sobrevivieron al accidente lograron salir con vida de la montaña. Lo hicieron mediante sus propios recursos, tras 72 días en condiciones extremas de supervivencia a temperatura de 30 grados bajo cero y rodeados de muerte, pero sin perder la esperanza. De los 16 supervivientes, 14 siguen vivos a día de hoy, tras la muerte de Javier Meito en el 2015 y de José Luis Poche Inciarte el pasado mes de julio de 2023, a quien Bayona enseñó un corte de la película antes de su fallecimiento. No obstante, a pesar de su enfermedad, Inciarte fue uno de los supervivientes reales que aparecen en La Sociedad de la Nieve, puesto que podemos verle leyendo un periódico cuando Numan Enzo Bogric habla con sus amigos sobre el viaje al comienzo de la película. Además de Coche Inciarte, La Sociedad de la Nieve cuenta entre sus filas con las fugaces apariciones de Nando Parrado, Roberto Canessa, Daniel Fernández, Ramón Sabela, Antonio Vicintín, Gustavo Servio y Carlos Páez, siendo este último quien protagoniza una aparición con mayor peso. El padre de Carlitos Páez, Carlos Páez Vilaro, fue el encargado de leer la lista de los supervivientes rescatados en la radio, tal y como se muestra en la película, en la que es encarnado por su propio hijo superviviente. Un momento cargado de emoción que resulta aún más tierno al ser el propio Carlos Páez quien lee la lista que 50 años antes había leído su padre. No obstante, aunque el cameo de Nando Parrado es mucho más fugaz y extremadamente fácil de pasar por alto, la apariencia del expedicionario que caminó 10 días tiene mucha más carga emocional de la que puede parecer en un primer momento. El superviviente no habla, pero aparece como un pasajero en el aeropuerto que sostiene la puerta antes de salir a una familia que entra en ese momento, la suya. El primero que entra en el acto que encarna a su padre y tras él le agradece el gesto al actor que le interpreta. Agustín Pardela y las actrices que encarnan a su hermana y a su madre, Susana Parrado y Eugenia Dolgey Diebdut de Parrado, ambas fallecidas a consecuencias del accidente. Nando Parrado tenía que volver para decírselo. Nando Parrado se enteró de la muerte de su madre cuando despertó del estado de coma en el que quedó tras el accidente y con la noticia de que su hermana estaba realmente grave. Ella moriría tan solo 2 días después. A partir de ese momento su única obsesión fue salir con vida de la montaña para regresar con su padre y que no perdiese a su familia al completo. Esta determinación la mantuvo de principio a fin y fue la clave en su salida de la montaña, cuando al descubrir que tras la cima que creían que les separaba de su libertad solo había más y más nieve, pero él tuvo claro que iba a seguir. La semilla de la fuga se sembró en el instante mismo en el que falleció mi hermana. Reza el relato de Nando Parrado en el libro de Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve. Hay varias razones que me motivaron o influyeron para preparar mi huida con tanta angustia y premura. Podía ver el guión de la película completa y sabía que más tarde o más temprano se terminarían los cuerpos y tendríamos que usar el de mi madre y de mi hermana. Imposible. Había que huir antes de que eso sucediera. Después estaba mi padre, que pensó que había perdido a toda su familia en la montaña, pero como yo estaba vivo, tenía que regresar para decírselo. Recuerda el superviviente sobre su motivación. En el momento de publicarse el libro, Nando había regresado hasta en 11 ocasiones al Valle de las Lágrimas a visitar a su madre y a su hermana. Cuenta que su padre lo hizo 17 veces. El reencuentro con su padre se muestra fugaz al final de la película, pero Parrado cuenta que cuando su padre preguntó por su madre y su hija, bastó con que se hiciera el silencio.